El día de hoy he querido compartir con ustedes este pequeño conversatorio con Paul Steiner, un reconocido analista político de nuestro país, asesor también de Nuevas Ideas de Nayib Bukele y Félix Ulloa. Vamos a comprender un poco sobre los orígenes, la trayectoria, quién es Paul Steiner, cómo es de que ha llegado a donde está actualmente y cuál es su posición referente a diversos temas coyunturales del movimiento y del partido. Espero que podamos aprender todos un poco y esclarecer algunas dudas que posiblemente tengan uno que otro. Y al final del video pues podemos tener un poco de conversación sobre lo que hemos aprendido o algunas dudas que todavía puedan existir que podamos buscar nuevamente esclarecer. Los dejo entonces con la charla con Paul Steiner. Gracias primero por aceptar el conversatorio, ¿verdad? Para hablar un poco. Hace tiempo ya, bueno, el año pasado, iniciamos un proyecto para tratar de unificar lo que es la diáspora, los grupos, ¿verdad? Porque sentimos de que tienen que estar trabajando unidos para poder ayudar mejor, ¿verdad? A desarrollar los proyectos en el país, independientemente del, del partido político, ¿verdad? Sino que como movimiento social seguir fortaleciendo. Quisiera que vamos a hablar de eso, pues sobre la diferencia entre el movimiento y el partido político, Me pero parece. también considero que es importante, y no veo que lo hagan mucho las personas, el entender realmente quién es, bueno, el líder, ¿verdad? O las personas que están tomando decisión, personas que están involucradas en ese proceso, pues, de toma de decisión con el presidente o con Esas los personas principales. ahorita no las conocemos. O sea, ¿Cómo? esas personas las va a nombrar el presidente después de Semana Santa. Ah, sí, no, no, yo no voy por saber los nombres en sí, sino que el practicar, tú eres una persona que es una persona muy crítica y que da buenos señalamientos, buenas observaciones, y quieras o no, también has mencionado de que has estado dentro de la organización para las ICIES. ¿Estás dentro del movimiento y del partido, sí o no? Yo he estado trabajando como asesor de Félix Ulloa y de Nayib Bukele ya un par de años. Y este año, un poco antes de las elecciones, bueno, no, antes de eso, el año pasado, trabajé muy de cerca con Félix desarrollando el plan anticorrupción. Tú sabes que Nayib le delegó a Félix la responsabilidad de desarrollar el plan anticorrupción y de ser el que lidera ese plan. Entonces, Félix me pidió que organizáramos un equipo de asesores y trabajáramos el plan anticorrupción. Ese lo llamamos el plan 3Ps contra la corrupción, y con gusto te lo explico en un rato. Eh, Eso estuvo listo ya en octubre. Es más, fue el primer plan de todos los partidos políticos que ya estaba listo y ya lo estábamos explicando. Todos aquellos que dijeron que no teníamos plan estaban silbando en la loma. Luego en enero creé un par de otros equipos de asesores y uno se enfocó en desarrollar lo que llamamos el proceso de evaluación y selección para que Nayib tuviera un proceso organizado y ordenado para poder hacer su selección de gabinete y bueno, son como 3.600 personas en total de confianza. Eh, También investigamos los perfiles y vimos que no habían perfiles para los puestos de gabinete, entonces desarrollamos perfiles. Esos ahorita están siendo usados en el proceso que Nayib está siguiendo para encontrar a su gabinete. También el otro equipo desarrollamos un proceso, el plan de traspaso de gobierno, donde tradicionalmente uno hace una auditoría bastante detallada para verificar los números que te presenta el gobierno saliente.
Y eso, ese manual, junto con la guía, la estructura, hasta guías para los auditores desarrollamos. Eso ya también está listo para cuando Nayib diga lo vamos a usar. Entonces, esos fueron los tres en particular proyectos en los que yo he estado trabajando. Ahorita, junto con Youssef, el hermano de Nayib, me pidió que comenzáramos a trabajar ya los reglamentos internos del partido político Nuevas Ideas para poder hacer las internas de funcionarios y tenerlo listo para la asamblea que debería de ser en julio. Y luego las internas partidarias para candidatos que serían probablemente, bueno, el llamado sería alrededor de abril del año siguiente y se tendrían que hacer alrededor de julio, me imagino, para que sean ratificados por la asamblea en julio del año siguiente. O sea, los tiempos están, aún que pensamos que las elecciones de 2021 están a año y medio, los tiempos son bastante cortos para las diferentes partes. Ok. ¿Cómo fue que llegaste a dar esa asesoría? Porque si bien he investigado, tienes un movimiento, ¿verdad? Y ese movimiento se ha dedicado también a investigar sobre la corrupción y a tratar precisamente el tema de las CICIs desde el 2015, si mal no recuerdo. Ya habían propuesto eso. El movimiento Democracia Limpia nació en julio del 2015, fundado por Félix Ulloa y tu servidor. Entonces, Félix y yo hemos sido socios golpistas contra la corrupción. Bueno, porque el viernes 11 de julio, no, el viernes 10 de julio del 2015 lanzamos el movimiento y el lunes 13 de julio Norma Guevara amanece en el programa de Romeo Lemus con nuestras fotos diciendo que somos los golpistas. Entonces, nosotros dijimos, está bien, somos golpistas, pero lo único que vamos a golpear es la corrupción. Entonces, desde entonces, Félix y yo hemos llevado el movimiento Democracia Limpia. Me han visto a mí en televisión y radio y cosas así sobre el movimiento, porque yo me volví el vocero. Félix siempre ha estado trabajando mucho con las Naciones Unidas, entonces no está en el país todo el tiempo. Y a mí me tocó ser el vocero, pero el proyecto siempre fue de ambos. Entonces, un poco antes, diría, el año siguiente que lanzamos el movimiento, al principio del 2016, mediados de 2016, Félix estaba cooperando con Nayib, ayudándole con diferentes temas legales, y me mencionó que él lo estaba haciendo. Yo le expresé que estaba muy de acuerdo con que una tercera vía rompiera la hegemonía partidaria de los partidos fuertes. Y fue poco después que yo recibí un llamado de Nayib Bukele para una cita para que nos conociéramos. Y desde entonces él me pidió que apoyara. Ok, excelente. Bueno, ese era uno de los temas porque es importante mostrar cómo no es de que simplemente has estado ahorita entrando en ese tema, sino que es algo que tú personalmente, entiendo yo, y con Félix, ahora también ya me ayuda eso a entender también la trayectoria que trae Félix con ese tema específico, que no es algo que ha nacido simplemente por campaña, sino que es algo que han venido trabajando. Es más, yo me regresé al país en el 2003, después de una carrera de 30 años como consultor internacional, trabajando en más de 50 países con gobiernos, con corporaciones, con instituciones de todo tipo, con la idea de venir a ayudar a mi país, con la experiencia que yo había tenido. Desafortunadamente hice el intento a través de los partidos políticos y siempre que yo hacía propuestas me pegaba contra la pared de una cúpula oscura que era el dueño del partido y no permitía que el bien realmente se acercara directamente a la sociedad.
no fue satisfactorio. Perdón, se perdió el audio. No se Hay como te una escuchó lo diferencia último. ahí. Sí, sí. ¿Me escuchas ahora? Sí, sí, te escucho. Ok, bueno, estaba diciendo que dada el yugo de las cúpulas de los partidos, ninguna de las propuestas que yo hacía se llevaba a conclusión. Lo intenté con el Frente, lo intenté con Arena, lo intenté con la NEP, y realmente en todo caso era un choque contra un bloqueo por parte de las cúpulas. Y fue en ese momento que Félix mismo me dijo que me faltaba un solo cartucho y era con la población. Así que esto es culpa de Félix. Ok, bueno, todo eso estamos hablando con el movimiento o a nivel personal antes del movimiento. A nivel personal, con el movimiento Democracia Limpia. Ok, Cuando, excelente. cuando Nayib me llamó a la primera cita, yo le mencioné que yo no venía con el interés de votar por él, sino que yo venía con el interés de fortalecer el movimiento Nuevas Ideas de tal manera que fuera algo que perdure en el tiempo, que es la única manera, si logramos infectar a la población salvadoreña de esta causa, de este movimiento, entonces tenemos la oportunidad de que dure 30 años, porque ese es el tiempo que va a tomar hacer los cambios. ¿Tú, ¿Tú te sientes seguro de que vamos a lograr llegar a esos 30 años? ¿Sientes de que se formará la secuencia correcta? Porque Bukele no podrá estar en la presidencia los 30 años, ¿verdad? No. Va a estar 5 años. ¿Ves a futuro de que el movimiento, el partido, va a lograr desarrollarse y seguir adelante después de la presidencia de Bukele? El partido no debería de ser quien lo hace, el movimiento debería de ser quien lo hace. El partido solo está ahí para representar al movimiento electoralmente. El movimiento es el que tiene que ser fuerte, tiene que ser sólido, tiene que crecer y no parar de crecer. Tiene que estar generando líderes todo el tiempo. Tiene que estar generando no solo liderazgos, pero intelectuales. Tiene que estar generando profesionales, gente capaz de implementar la visión del movimiento, gente capaz de entrar al gobierno sin tener que recibir un sobresueldo para realmente hacer un buen trabajo. Entonces, ese tipo de trabajo le compete al movimiento. El partido agarra a los mejores de esas personas y los pone en gobierno. Esa es la labor del partido. Entonces, eso nos ayuda a asegurar que si el movimiento hace su trabajo, eso significa que tú y yo hagamos nuestro trabajo. Si nosotros hacemos nuestro trabajo, el partido va a tener gente nueva, gente capaz, gente con popularidad y liderazgo que va a poder continuar el trabajo de Nayib Bukele de 2024 en adelante. Pero eso no le compete a Nayib Bukele. Él comenzó a rodar la bola de nieve. A nosotros nos toca continuar su rodo. Sí, totalmente de acuerdo. Y, por ejemplo, las personas o las cartas que se están barajeando y que dices que están evaluando, esos también vienen, entiendo yo, que pidió o dio la oportunidad pues de ofrecer o de entregar también currículums a la empresa privada, a la NEP, ¿verdad? Que hicieran Mira, propuestas de que personas. nadie está siendo excluido. El plan es escoger las mejores personas que están disponibles. Entonces, el movimiento es horizontal, no tiene una ideología política, lo cual significa que no deberíamos de excluir por ideología política a la gente que podría entrar al gabinete. La clave está en reconocer dos cosas. El cambio del modelo de gobernanza que implica el Plan Cuscatlán significa que los ministros y los directores que vamos a tener
van a ser más técnicos que políticos. Y eso requiere gente capaz. Eso también nos da la oportunidad de no tener que depender de buscar políticos. Y eso significa que toda esa clase media de profesionales independientes que nunca participaron en política porque la veían como algo sucio, ahora tienen una oportunidad de participar. Y esa es la espina dorsal del país. Entonces, ese es un buen punto. La otra cosa que es importante reconocer es que Nayib mencionó claramente que no iba a reciclar funcionarios de otros partidos. Entonces, queremos sangre fresca, queremos ojos frescos, queremos mentes frescas, gente que viene a ver cómo suma en vez de restar, gente que no viene con mañas, que no viene con un afán de servirse en vez de venir a servir al país. Y creo que eso es probablemente la regla principal que se le está aplicando a todos los aplicantes. ¿Y cómo están definiendo eso, Paul? O sea, si no van a ser, por ejemplo, ya políticos que en general han demostrado haber fallado, ¿cómo estamos poniendo esa varilla de medición para saber si no van a ser corrompibles? Si van a hacer de verdad lo que prometen o no se van a dejar entrar en el... No hay garantías en la vida no te da garantías. Entonces tú lo único que puedes hacer es la mejor evaluación posible, tratar de hacer algunas pruebas psicológicas si puedes y tratar de entender la trayectoria de la persona. Pero la clave está en supervisar cuidadosamente lo que hace. Porque un buen gerente sabe despedir rápido y contratar lento. ¿Por qué es eso? Y eso es muy importante. Porque si alguien ya te demostró que está fallando en el puesto en el que está, es mejor quitarlo. Pero si alguien está demostrando capacidad, es mejor apoyarlo. Ahora, mucha gente critica que Nayib no ha nombrado su gabinete todavía. Yo soy fiel creyente. Contrata lento, despide rápido. Tómate el tiempo a evaluar las opciones que tienes y que nadie te apresure a encontrar los mejores que puedas encontrar. Luego, supervisa de cerca y quítalos si comienzan a fallar. Muy bien. Bueno, yo creo también de que es una parte vital, pues, porque todo va a comenzar ahorita a funcionar adecuadamente si tenemos el personal adecuado, ¿verdad? Claro. Como dices, más técnico que político, porque político nos referimos a ideológico, me imagino. También en términos de negociaciones y cosas así. Ese no es el estilo de política que queremos hacer. El concepto del modelo de gobernanza son proyectos bien tangibles. Los ministerios verticales, que son los que hacen los servicios públicos, y los proyectos horizontales, transversales, que son los que crean las obras públicas. Entonces, la idea es operar esa matriz de tal manera de que realmente es eficaz, eficiente y productiva. Más que nada, es íntegra y honrada. Ok. Bueno, también he entendido de que vamos a tener un programa nuevo que quizás nos puedas hablar sobre ese proyecto que tienes de, entiendo yo, hablando sin... Hablando claro. Hablando claro, hablando sin tapujos. Es puramente claro. Solo para esta noche. Will Salgado tiene un programa que se llama Hablemos Claro en TV Oriente, en el canal 23, y él anda de viaje esta semana, entonces me pidió que yo lo cubriera como el moderador para el programa de hoy. Entonces tengo dos invitados, tengo Oscar Campos Molina, que es un abogado anticorrupción con quien tengo años de trabajar, y tengo a Guillermo Langenegger, que fue candidato o precandidato a candidato independiente, a diputado independiente, y también es parte del equipo de asesores del diputado independiente, pero también es un experto en lavado de dinero.
Guillermo y Oscar trabajan en el equipo de asesores anticorrupción de Félix Ulloa. Entonces, hoy en la noche nos vamos a concentrar a hablar de cómo la Asamblea Legislativa, por la manera en que ha estado operando, ha sido uno de los contribuyentes más grandes a la corrupción que tenemos en el país. Ok, pues excelente tema, vamos a estar pendientes también. Ok, a las 8 de la noche, de 8 a 9 y media, hora salvadoreña. Bueno, y hablando del movimiento nuevamente y de la horizontalidad, que siento yo que también es algo importante que se menciona, pero que no veo que lo tenga claro la gente. En cuanto al movimiento, porque muchos dicen, por ejemplo, siempre puede ser muy horizontal, lo horizontal que quieras decir que es, pero siempre necesita una organización, una estructura. Entonces se hacen círculos o se hace cierta tendencia verticalista, es decir, hay o no hay, digamos, una estructura o líderes que representen al movimiento. Es que la horizontalidad es la manera de incluir todo tipo de pensamiento. La horizontalidad es la manera de garantizar la diversidad dentro del movimiento. La horizontalidad es la manera de fomentar la tolerancia dentro del movimiento, pero no es la manera de organizar el movimiento. El hecho de que, bueno, si tú te das cuenta, en cada barrio, en cada colonia, en cada cuadra, tú tienes gente de cada ideología que vive en la misma cuadra. Ya la sociedad ya se compone de esa manera. Lo que queremos es que trabajemos juntos. Entonces la horizontalidad une, pero no es un reemplazo a una estructura. La creación de las sedes ayuda a que la gente comience a unirse de una manera más organizada. Dentro de cada sede, los mismos integrantes, los líderes suben naturalmente y esos líderes comienzan a coordinar. Pero no es un caso de que un líder de una sede va a ser un mandamás o un director. El movimiento no necesita directores. El movimiento necesita diversidad de pensamiento y mucho, pero mucho diálogo. El partido sí necesita una estructura vertical. Y los estatutos del partido claramente establecen el CNC, que es el Comité Nacional Coordinador, menciona los directores departamentales, menciona los directores municipales y los directores de barrios y colonias. ¿Por qué? Porque así de esa manera hay que organizar el partido. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver formándose en la asamblea de julio que viene. ¿Por qué? Porque previo a eso vamos a tener elecciones internas primarias donde se van a escoger a los que se propongan como líderes para directores departamentales, directores municipales, directores de barrio y colonia, al igual que también como los secretarios nacionales de la coordinadora nacional. Okay. Eso se va a tener que ratificar en la asamblea de julio. ¿Ok? En la siguiente asamblea de julio del 2020, se va a tener que ratificar a los que salieron electos de las internas para candidatos a concejales y a diputados. Y cualquier cambio que haya que hacer de funcionarios también. Para las alcaldías. Correcto, pero ese es el partido, no el movimiento. Correcto. El partido tiene una estructura firme y territorial porque lo necesita tener para cuidar el voto, para poder encontrar los candidatos, para poder, para poder promoverlos, para poder tener las asambleas municipales, las asambleas departamentales. Pero el movimiento no lo necesita. El movimiento necesita un montón de sedes y luego una coordinación central basada en representantes de todas las sedes, para que así se logre
una verdadera asamblea del movimiento. Pero no necesitamos un presidente del movimiento o un director departamental del movimiento, porque un departamento podría tener 20, 30 sedes. Pero ¿no sería esa la función del emisario como director? La función del emisario originalmente fue la de ir a despertar a la gente, de ir a hacer el llamado, a unirse, de ir a coordinar la actividad de uniones. Pero yo creo que es esta es mi opinión personal, yo creo que la figura de emisarios va a ir desapareciendo sobre el tiempo. Yo creo que ya no va a ser necesario tener un emisario que vaya a crear, ¿cómo se llama? A crear movimiento, porque ya las sedes se van a encargar de eso. La sede tiene una prioridad máxima, es acercarse a la comunidad y dejar una huella en la comunidad. Eso atrae a las personas y eso hace crecer el movimiento. Entonces, si cada sede está cumpliendo con esa misión, la misión del emisario ya baja dramáticamente, ya no es tan importante, porque cada sede debería de ser la representada en la asamblea, no un emisario con miles de sedes representadas, porque es imposible ser representativo de eso. Excelente. Ahora, cuando hablamos de muchas sedes, estamos hablando de que, por ejemplo, en una misma ciudad o en un mismo pueblo haya más de una. Estamos hablando de que está bien que haya 20 sedes, digamos, en una ciudad, o preferimos de que sea la unificación, que también esté el movimiento, da igual. Ajá. La regla clara es sumar, no restar. Entonces, si hay 20 sedes y las 20 están sumando, entonces, ¿por qué quitarlas? Okay. Si hay 20 sedes y cada una le resta a las otras, porque cada una está buscando protagonismo, entonces sí hay que arreglar ese problema. Pero el problema no es el número de sedes, el problema es el actuar de las sedes. Bien. Ahora, hay muchas sedes, pero también hay mucha demanda de parte de las sedes en cuanto a las necesidades que tienen para, bueno, pagar precisamente el lugar de la sede, financiarse o hacer algunas actividades. O sea, tienen, digamos, presentan iniciativas, pero dicen carecer pues de los fondos para mantenerse, aunque quieran mantenerse independientes, ¿verdad? Como decimos, 20 sedes. Pero, ¿Va a haber algún pero tipo de apoyo? el recaudo de dinero es parte de la responsabilidad de la sede. Tienen que Entonces, ser autosostenibles. vas a tener, claro, tienen que ser autosostenibles. Si no, ¿para qué? O sea, si no, no cambiamos nada, pues, porque en la vida anterior de partidos, los partidos mantenían a sus departamentales y a sus municipales para comprar los votos. Entonces, ¿de qué sirve eso? Eso es lo que queremos cambiar. Entonces, cada sede tiene que ser autosostenible. Eso te va a forzar que en cada sede va a haber un tamaño mínimo necesario para poder lograr esa autosostenibilidad. En algunas sedes van a tener el privilegio de estar en zonas donde hay empresarios que les van a hacer donaciones. Otras van a estar en lugares donde no hay un solo empresario y todos son personas de bajos niveles de recursos. Entonces, ¿cómo lograr eso? Bueno, ahí tal vez podemos lograr el apoyo de algunas ONGs, ahí podemos tal vez lograr el apoyo de algunos hermanos que viven en el exterior con donaciones, etcétera. Y así es como hay que ir viendo. Pero la idea es cubrir toda la población, pero a través de sedes que son sostenibles. Bien, además eso ayudaría a demostrar la capacidad del líder de cada grupo, ¿verdad? Que sepa Por supuesto. hacerse independiente, no a través, que es lo mismo que dijo Bukele, ¿verdad? Los Estados Unidos, no venimos a pedir donaciones, o sea, que no estén pidiendo que les regalen, sino que Exacto. puedan producir, ¿verdad? Que puedan Exacto. generar. Y eso va a ser la prueba de fuego para muchas sedes que se han creado. O sea, la sede con mayor influencia va a ser la sede con mayor número de miembros, ¿verdad? Con mejor sostenibilidad económica, con más huellas en la comunidad hecha. Te puedo comentar de una sede que
Yo asesoré desde el año pasado, allá en San Miguel, que en las afueras de San Miguel, y ellos tienen casi 6, 7 meses de estar funcionando, y cada fin de semana hacen una nueva obra en una escuela. Le arreglan el techo, le limpian el piso, le arreglan el jardín, podría ser cualquier cosa. Todo con el apoyo de la comunidad. Entonces es la sede organizando a la comunidad. Y ya llevan como 8 escuelas. Entonces, la sede, el tamaño de los miembros es como 20. Pero tienen un gran apoyo de la comunidad. Eso la vuelve autosostenible. Y todos son de muy bajos recursos. Pues es un muy buen ejemplo. Nosotros ahorita como parte del proyecto que tenemos como Nuevas Ideas Internacional, precisamente para tratar de unir los esfuerzos de la diáspora y apoyar a estas sedes, como dices, una es la donación. Estamos usando la plataforma de GoFundMe para poder apoyar a las sedes que necesitan para poder arrancar como sede en sí, ¿verdad? Claro. Claro que la idea siempre es eso, que logren autosostenerse, pero como emergencia, digamos, para darles la oportunidad equitativa, media vez traigan cuentas claras, estamos apoyando de esa manera, así como iniciativas o proyectos, por ejemplo, eso de la casa para alguien Pero te doy un bueno, ejemplo de con un albergue. Ajá. Te doy un ejemplo de un rol que las sedes en la diáspora pueden hacer para apoyar a las sedes en el país. En Los Ángeles hay una sede ahí que acaba de lograr una donación, recibir una donación de 5,000 pupitres usados. Ellos se juntaron, los lijaron, los pintaron, han conseguido contenedores y ahora los están enviando a El Salvador. Las sedes acá están agarrando esos pupitres y colocándolos en escuelas que necesitan pupitres nuevos. El siguiente proyecto que viene de esa misma sede en Los Ángeles son camas de hospital. Han logrado que les donen unas camas de hospital y ahora van a hacer exactamente lo mismo para aquí. Esas van a ir a las unidades de salud, van a ir a hospitales, hay algunos hospitales que no tienen suficientes camas, cosas así. Entonces, lo que tú ves es personas que viven en la diáspora organizando tal vez el hecho de que viven en un país más desarrollado con políticas de reemplazo de camas de hospital y de pupitres donde todavía están muy servibles y ayudando con eso a servirle a sedes aquí en El Salvador para ir a dejar la huella en la comunidad. Bien bonito el trabajo en equipo que se está haciendo. Me parece excelente. Además, el hecho de considerar que no todo se trata de remesa, no Claro, toda la solución es siempre dar dinero, sino que, bueno, materiales, ¿verdad? También se puede hablar sobre la experiencia, compartir experiencia, porque es algo, por ejemplo, con lo de la escuela política, que es importante que también la diáspora sepa transmitir lo que ha conocido en cuanto a políticas en el exterior, en los países donde viven, sea Europa, sea Estados Unidos, Australia. Cada quien puede tener una experiencia diferente de cómo se ha logrado desarrollar los proyectos de los gobiernos, ¿verdad? O las políticas, cómo han ayudado y cómo puede, por ende, aplicarse en el país. De repente un pequeño giro a una política existente o el poder aplicar algo completamente nuevo en cuanto a urbanismo, muchísimas cosas que agregar, ¿verdad? Que bueno, puede parecer insignificante cuando uno menciona hasta, por ejemplo, pues las alcaldías y las comunidades que serían como gobernación, tienen en cuanto al sistema de transporte, pues lo del alquiler público de bicicletas o de otros medios, eh, pues son un montón de alternativas que mejoran la vida, ¿verdad? La vida del ciudadano y por ende también eso es algo que va a atraer a los inversionistas, no es solamente que les quiten impuestos o que les quiten intereses en algo, sino que también que la gente pueda ir con seguridad al trabajo, que pueda desempeñarse bien porque se siente bien,
que hay un estándar, ¿verdad?, de felicidad o de calidad de vida que hace también las encuestadoras. No sé si sabes de eso. Sí, 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 muy de acuerdo. Es más, lo interesante, tú mencionaste la escuela política. Una de las cosas que no se tuvo tiempo de hacer el año pasado, cuando se estaba construyendo movimiento, partido y presidencia al mismo tiempo, eh, era realmente comenzar a educar a la gente sobre de qué se trataba y qué era el movimiento, qué era el partido, qué era la presidencia, qué significa horizontalidad, qué significa verticalidad, cómo organizarnos, cuál es nuestra labor como sede. Entonces, eso ya está comenzando. Youssef, el hermano de Nayib, ha tomado la batuta en eso, el liderazgo. Yo ahorita estoy desarrollando los últimos toques del primer curso, se va a llamar la Academia Nuevas Ideas, y el 24 de abril al 28 estoy dando el primer curso de la Academia en Los Ángeles. Para la diáspora, entonces. ¿Perdón? Para la diáspora, entonces. Para la diáspora, para Los Ángeles. Luego vamos a seguir con la costa este de Estados Unidos, que ya me están comenzando a pedir. La idea es ya tener esos cursos aquí todo el tiempo, aquí en El Salvador, para que estemos entrenando a entrenadores y esa gente vaya a hacer lo mismo en otras partes del país. La idea es que se reproduzca. replicamos. Bien. Bueno, esperamos también como diáspora poder participar desde Europa. Con gusto. Lo lógico sería, si no pueden organizar un curso ustedes allá, que sería de unas 70 a 100 personas, entonces manden uno o dos representantes a uno de los cursos, por ejemplo, en Washington o en Nueva York, que ellos sean capacitados, se les va a dar un paquete entero del material y ellos regresan a España y ahí hacen sus cursos y comienzan a certificar más personas. Excelente. A seguir sumando. El proceso de osmosis. Sí. Bueno, me parece excelente todo lo que hemos hablado. A mí me queda mucho más claro el panorama. Te deseo suerte con el programa, ¿verdad? Hay que hacer de todo un poco, hay que tener experiencia en todo, ¿verdad? Claro que sí. No, es que aquí todos hay que subirnos las mangas y hacer lo que hay que hacer. Si hay que barrer, hay que barrer. Si hay que desarrollar cursos, hay que desarrollar cursos. No importa, o sea, todo apoyo es no solamente bienvenido, pero importante. Excelente. Entonces, para despedirnos, algunas palabras específicas para la diáspora que quieras dar, para los compañeros. Sí, fíjate que yo siento que ustedes siempre han sido los abusados de la política. Siempre llegan los candidatos a pedir dinero, siempre llegan a buscar que ustedes le digan a sus parientes que a través de sus remesas los condicionen a votar por fulano o sultano. Yo personalmente creo que la diáspora necesita una circunscripción en el padrón electoral para tener diputados que representan a la diáspora. Al final del día estamos hablando de más de 3 millones salvadoreños que viven afuera de El Salvador. Y eso significa una cantidad de salvadoreños que necesitan ser representados muy fuerte. Ahorita estoy tratando de empujar a todos los miembros de la diáspora a que se unan para comenzar un lobby para exigir 1, 2, 3 diputados para representar a la diáspora. Podrían ser gente que ustedes mandan, podrían ser gente de aquí que ustedes apoyan, etcétera. Pero la idea es que ellos sean escogidos para representar los intereses de ustedes. Me parece una brillante idea. Así como hay diputados de la libertad, debería de haber diputados de la diáspora. Imagínate si nosotros comenzáramos a legislar con la diáspora en mente. Ya hace años hubiéramos tenido
leyes para proteger las inversiones de la diáspora en El Salvador, leyes para proteger la manera en que la diáspora puede votar. No tendríamos un empadronamiento adicional como requisito adicional para traba para que no puedan votar. Hay un montón de cosas así. Tendríamos que estar obligando a los consulados y las embajadas a tratarlos a ustedes como los dueños de la finca, no como los peones de la finca. Y creo que toda la razón. Es importante hacerlo de esa manera. No, y no solamente, o sea, si se lograra hacer esa simbiosis, ese trabajo en equipo, ¿verdad?, entre la diáspora y el gobierno de turno, pues no solamente se trata de defender, digamos, los intereses de la diáspora, sino que incluso la diáspora pudieran ser básicamente agentes del país, ¿verdad? Gente que puede, que estando en otro sitio, tiene acceso a otras oportunidades para poderlas transmitir al país. Por ejemplo, las actividades o los proyectos que hizo Nayib trajo a los niños, ¿verdad?, a las escuelas de fútbol. Son cosas, por ejemplo, que los niños nunca se hubieran imaginado que iban a poder hacerlo en su vida. Es una oportunidad casi única y que muchos pues van a quedar deseando, pero esperamos de que ahora con el nuevo gobierno también haya más oportunidad para todo este tipo de proyectos, igual como la sinfónica, ballet y todo lo artístico, que no se le daba ese apoyo realmente, ¿verdad? Correcto. Como lo dan en el exterior, es decir, en Europa, en los Estados Unidos, el artista es alguien importante, mientras que en el país es como quien dice que sea un hobby que no dure mucho. Porque no puedes vivir de eso. Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, tiene una frase que a mí me impactó muchísimo la primera vez que lo oí, y él dice que el ser humano es distinto a los animales, a la cucaracha, por ejemplo, porque es el único ser humano, o es el único animal, o el único ser que tiene la oportunidad de construir y agregar un poco de valor a su vida. La cucaracha vive porque nació, pero el ser humano tiene la oportunidad de agregarle ese toque cultural, ese toque filosófico, ese toque intelectual a su vida, que le da valor agregado y que significa que no es un ciclo automático de vida, sino que realmente tienes la oportunidad de producir algo valioso para la sociedad. Y yo creo que eso es una parte muy importante de crear una sociedad completa. Concentrarse no solo en sobrevivir, sino que en superarse también. Y eso es algo a lo que no estamos acostumbrados en El Salvador. Toda nuestra historia nos hemos concentrado en supervivencia. Pues ahora es hora que comencemos a cambiar, y parte de las nuevas ideas es comenzar a pensar en superación en vez de supervivencia. Los dejo con esa inspiración. Excelente. Muchas gracias, Paul, y esperamos ir en contacto para poder seguir sumando. Un gran abrazo a todos. Abrazos igual. Chao. Por amor a El Salvador.